A continuación, bueno, la doctora Giselle Gil, ella es licenciada en Biología de la Universidad Central de Venezuela, doctora en Ciencias, mención Inmunología en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, especializada en estudios de células dendríticas e inmunogenética. En su cargo actual es docente investigador del Instituto de Inmunología UCB, coordinadora del Laboratorio de Inmunogenética, profesora de la Maestría de Inmunología Básica y Clínica, coordinadora del Laboratorio de Inmunogenética en el Complejo Hemato-Oncológico y Radiología del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y el Ministerio Popular para la Salud. Asesor en el proceso de reactivación del programa de procura de órganos, células y tejidos y en el desarrollo del Sistema Nacional de Donación y Trasplante, SINODOT. Está ahorita liderando por Fundavene y con apoyo de diversos entes como el Instituto Venezolano de Seguros Sociales, el Ministerio Popular para la Salud, Senditel. Es colaborador docente de la Cátedra de Parasitología de la Escuela de Medicina Dr. Luis Racetti, Cátedra de Inmunología de la Escuela de Medicina Dr. José María Vargas, Escuela de Biología y posgrado del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Ella va a hablarnos de pruebas de control post-trasplante. ¿Qué? ¿Está bien esto? Ok. Buenos días, buenas tardes, perdón. Bueno, hoy vengo a hablarles un poco de lo que son los anticuerpos donantes específicos de novo y ADN libre derivado de células del donante como parte de la evaluación post-trasplante. Pero primero voy a dar una pequeña introducción muy general de en qué contexto estamos cuando hablamos de trasplante. Entonces, cuando hablamos de trasplante, cuando hablamos de trasplante, nos estamos enfrentando con un mecanismo que data desde el origen de la vida. Desde el principio del origen de la vida, los organismos han creado mecanismos de defensa y uno de los principales fundamentos de este mecanismo de defensa es el reconocimiento de lo propio y lo no propio. Hace aproximadamente 650 millones de años surge la inmunidad adaptativa, que digamos es la cúspide de este mecanismo de reconocimiento de lo propio y lo no propio. Esto es digamos, la inmunidad adaptativa es exclusiva de los vertebrados y una de las moléculas representantes de esta inmunidad adaptativa, que es el complejo principal de histocompatibilidad o HLA en humanos, digamos, representa la principal barrera en un trasplante, que apenas tiene en nuestra vida natural menos de 100 años de lo que es la civilización humana, ¿no? Entonces, cuando hablamos de HLA, estamos hablando de un sistema que es altamente polimórfico, pero además es altamente poligénico. Entonces, hasta hace un mes aproximadamente se habían identificado más de 33.000 variantes alélicas de HLA clase 1 solamente. Entonces, imagínense con lo que nos estamos enfrentando, ¿sí? Si a eso le sumamos que desde el punto de vista étnico, la frecuencia alélica y la frecuencia de haplotipos, que es la manera en que se hereda este sistema, porque como están muy cerca en el ADN, se hereda el bloque completo, no los genes individuales, porque se encuentran en desequilibrio de enlace. Entonces, si sumamos todo eso, entonces nos estamos enfrentando con una barrera genética muy grande. Porque ¿qué es lo que se busca en un trasplante? ¿O qué es lo primero que se reconoce cuando tenemos un tejido? Son las moléculas del HLA. Y entonces, al principio lo que se pensaba era, bueno, vamos a buscar la mayor compatibilidad entre donante y receptor, pero cuando estamos hablando de más de 33.000 variantes alélicas, se podrán imaginar lo difícil que es conseguir un donante y un receptor HLA idéntico, sobre todo cuando hablamos de no relacionados. Cuando estamos hablando de donantes vivos entre familiares, pues si son hermanos, tenemos digamos, una proporción mendeliana de lograr conseguir un donante HLA idéntico o
al menos del 50%, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué hay rechazo? ¿Cómo se reconoce esta molécula del MHC? Entonces, esto inicia como toda respuesta adaptativa con la activación de los linfocitos T promovida por las células dendríticas, ¿verdad? Con la diferencia que la presentación de los antígenos puede ser de forma directa si las células dendríticas provienen del donante, o de forma indirecta o semidirecta si la célula dendrítica que está haciendo la presentación es la propia célula dendrítica del receptor. Entonces, esto nos va a activar, como en cualquier respuesta inmunitaria, lo que es la respuesta celular a través de las células TCD8 o células T citotóxicas, ¿verdad? Que van entonces a generar un daño en el tejido blanco. Y el tejido blanco en este caso es el órgano trasplantado, en el caso de órganos sólidos, o el individuo completo en el caso de trasplante de médula ósea. También entonces podemos tener una respuesta mediada por anticuerpos, ¿verdad? En donde entonces la célula B va a empezar a generar anticuerpos contra el HLA del donante. Bien, entonces esto puede, cuando tenemos estos anticuerpos, entonces podemos activar lo que es el complemento o la citotoxicidad celular mediada por anticuerpos. Dicho esto, entonces tenemos que podemos clasificar los tipos de rechazo. ¿Qué sucede? Nosotros podemos tener rechazos hiperagudos, agudos y crónicos. Las pruebas que se realizan en el laboratorio de inmunogenética nos permiten evitar uno de estos tipos de rechazo, que es el rechazo hiperagudo. Y esa prueba es la prueba cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Sin prueba cruzada no puede haber trasplante de órgano. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque la prueba cruzada nos permite determinar la preexistencia de anticuerpos donantes específicos y nos va a predecir si va a haber un rechazo en el momento del trasplante. ¿Ok? Entonces, una respuesta hiperaguda es una respuesta que se da en las primeras 24 horas, de hecho, puede darse en el momento de la operación y pone en riesgo la vida del paciente y el órgano trasplantado. Luego entonces tenemos rechazos agudos y crónicos, que aquí entonces tenemos dos factores. Uno de los factores son obviamente las drogas antirrechazo, ¿verdad? Y otro factor importante es la compatibilidad HLA. Y a esto se suma el seguimiento a estos pacientes, es decir, la detección temprana de un proceso de rechazo, que es lo que vamos a hablar a continuación. Bueno, un poquito más adelante. Entonces, como ya les decía, las pruebas pretrasplantes nos predicen el riesgo inmunológico antes de realizar el trasplante, y las pruebas post-trasplantes, donde se incluyen algunas pruebas inmunológicas, nos van a poder permitir determinar si hay un proceso, si está iniciando un proceso de rechazo. ¿Cuáles son estas pruebas? Bueno, las pruebas pretrasplantes son, digamos, la tipificación HLA, que mide la distancia genética entre donante y receptor, y la presencia de anticuerpos anti-HLA, que pueden ser específicas contra el donante, que son las pruebas cruzadas, o una manera de medir la sensibilización de estos pacientes con lo que es el PRAT, que nos permite determinar si un paciente está sensibilizado porque ha recibido transfusiones o porque ha tenido trasplantes previos. Y luego tenemos lo que son las pruebas de seguimiento. Actualmente, la única prueba de rutina que se hace, o históricamente, la única prueba de rutina que se hace de seguimiento es la prueba del quimerismo, y es una prueba que es muy específica y muy especializada para trasplante de médula ósea. Más recientemente, entonces, la determinación de anticuerpos anti-HLA ha empezado a utilizarse como una manera de predecir el rechazo, y muchísimo más reciente, entonces, la evaluación del ADN libre derivado de células del donante o derivado de células del paciente en el caso de trasplante de médula ósea, el segundo, y en el caso de trasplante de órganos sólidos, el primero. ¿Ok? Resalto aquí lo de las pruebas cruzadas y su importancia para evitar un rechazo hiperagudo. Entonces, hay distintas metodologías
No vamos a entrar en detalles, obviamente, en todas ellas por razones de tiempo, ¿verdad? Pero estas distintas metodologías nos permiten con mayor o menor sensibilidad determinar la presencia de anticuerpos. ¿Cuál es la diferencia entre las técnicas que se utilizan para predecir, para determinar estos anticuerpos? Pre- y post-trasplantes son las mismas técnicas. Lo que va a cambiar es nuestro abordaje o nuestra interpretación de ese resultado. Luego tenemos que hay muchísimas variantes para determinar lo que son las pruebas de quimerismo y, digamos, también vamos a hablar un poco ahora, un poco más de detalle de lo que es esta determinación de ADN libre de células. ¿Ok? Entonces, una de las técnicas más sencillas y que, digamos, tiene una ventaja porque es una técnica muy rápida y económica, es la técnica basada en citotoxicidad, ¿verdad? En donde entonces esto nos permite determinar anticuerpos específicos contra un individuo en particular, ¿sí? Que eso serían en el caso de las pruebas cruzadas. Y simplemente se basa en que nosotros tenemos sueros del paciente en donde hay anticuerpos anti-HLA y estos se enfrentan con células del donante. Si hay una reacción antígeno-anticuerpo en presencia del complemento, estas células van a ser lisadas. Con este mismo principio se puede hacer esta misma técnica utilizando citometría de flujo. ¿Cuál es la ventaja? Que utilizando citometría de flujo tenemos una mayor sensibilidad que utilizando la técnica de citotoxicidad. ¿Okay? Sin embargo, la técnica de citotoxicidad es muchísimo más rápida y mucho más sencilla de realizar. Digamos, ahí se han diseñado otras técnicas en donde entonces ahora con moléculas MHC, digamos, acopladas a superficies, ya sea una superficie fija o perlas, entonces podemos tener un panel que nos permita también determinar anticuerpos anti-HLA. Entonces esto puede ser tan específico o tan amplio como el kit que uno adquiera. Entonces uno puede decir que tiene anticuerpos anti-HLA clase 1 muy genérico o clase 2, o puedes llegar hasta grupos alélicos con estas metodologías. Entonces, digamos que la metodología de perlas, ¿verdad? Nos permite determinar hasta grupos alélicos. Entonces, ¿en qué se basa esto? Bueno, tenemos perlas que tienen distintas fluorescencias y están caracterizadas. Es decir, una determinada fluorescencia tiene una determinada molécula HLA en su superficie. El equipo que lee estos resultados es como un citómetro muy especializado que tiene un software que evalúa estas perlas, evalúa la doble fluorescencia, ¿verdad? Porque si el paciente tiene anticuerpos anti-HLA, se va a unir a aquellos que son específicos, ¿verdad? Y vamos entonces a poder detectar una doble fluorescencia, que viene la fluorescencia de la perla, que está identificada en el software, y la fluorescencia del anticuerpo que se une. Entonces, en función de eso, vamos a poder evaluar la especificidad del anticuerpo que está circulando en este paciente. Por otra parte, hay otra tecnología que también es súper interesante porque es como es el mismo principio de una ELISA, pero con un microchip. Entonces, en el fondo de esta placa hay un chip, ¿verdad? En donde en cada uno de esos punticos que ustedes ven en la imagen, se sabe qué molécula de HLA está allí y entonces el mismo principio anterior, como yo sé dónde está ubicada, cuando tengo una reacción positiva, en este caso una fluorescencia sencilla, ¿verdad? Entonces voy entonces a poder identificar mi anticuerpo. Entonces, una vez que nosotros detectamos, sobre todo en un paciente, ya hablando en el caso de un paciente ya trasplantado, cómo interpretamos nosotros la presencia de estos anticuerpos. Entonces, primero nosotros tenemos que tener tipificado el donante para poder decir que esos anticuerpos que están circulando, o sea, hacer la comparación, ¿ok? Yo tengo anticuerpos circulando y coinciden con el HLA de este donante. Y esto nos va a permitir evaluar si hay una respuesta inmunológica en progreso.
Fíjense, es importante, ¿por qué? Porque los anticuerpos pueden activar complemento o, como lo dije previamente, pueden activar lo que es citotoxicidad celular mediada por anticuerpos. ¿Qué pasa? Esto suena muy prometedor, pero no todas las respuestas inmunitarias es dependiente de anticuerpos. Sabemos que puede haber una respuesta celular. Y por otra parte, los hallazgos han demostrado que el hecho de tener anticuerpos anti-HLA del donante no necesariamente indica que hay un rechazo. Entonces, cuando usted consigue anticuerpos donante específico, hay que hacer una biopsia y garantizar que esos anticuerpos se están uniendo al tejido blanco. Eso, cuando uno habla de biopsia, pues es un mecanismo muy invasivo y allí entonces surgen lo que se llaman, lo que llamaron, titulan en uno de los artículos que me leí, biopsias líquidas, que es la determinación del ADN libre de células. Bueno, esta lámina vamos a pasarla, ¿verdad? Y vamos a ir a hablar directamente de lo que es la determinación de ADN libre de células provenientes del donante. ¿Qué es el ADN libre de células? En líneas generales, ¿qué es el ADN libre de células? Fue reportado por primera vez en 1998 y se evaluó precisamente en una persona trasplantada. La persona trasplantada era femenina y el donante era masculino. Y se evaluaron, se evaluó a través del cromosoma Y. Y el principio de esto es que el ADN que está dentro de la célula está unido a histonas, está enrollado sobre estas histonas, ¿sí? Como lo vemos en esta imagen. ¿Qué sucede cuando una célula va a necrosis o apoptosis? Este ADN es liberado, ¿sí? Y entonces vamos a tener circulante estos nucleosomas, pero vamos a tener tanto ADN del receptor como ADN del donante, porque normalmente nosotros tenemos ADN libre circulante. Entonces, digamos que las características del ADN del receptor y las características del ADN del donante son distintas. En líneas generales, el ADN del receptor es de mayor tamaño y representa la mayor proporción del ADN libre circulante. ¿Por qué? Porque proviene de linfocitos que van a apoptosis. Mientras que la fracción de ADN del donante es de menor tamaño y tiene una menor proporción. Hay diferentes, digamos, maneras de abordar la determinación del ADN libre circulante. Hay tecnologías aleatorias, tecnologías de marcadores blancos. Cada una tiene como que una ventaja. Por ejemplo, en el caso de la tecnología de aleatorios, ¿verdad? Perdón, se me olvida. Ellos utilizan los mismos marcadores que se pueden utilizar, los marcadores moleculares que se usan en el caso de quimerismo, que son los famosos polimorfismos de nucleótidos únicos o SNP. Entonces, la tecnología aleatoria lo que hace es que genotipifica donante y receptor, o sea, evalúa masivamente estos SNP con unos chips y de allí entonces determina cuál de estos marcadores son informativos para luego hacer un seguimiento. ¿Ok? Y la tecnología de marcadores blancos evalúa losis específico, pero esta tecnología tiene que asegurar que se usen aquellos marcadores que tienen una alta frecuencia de aparición, los que son de menor representación, para poder tener, digamos, diferencias a nivel poblacional y poder, vamos a llamarlo, pescar un marcador que sea informativo. Entonces, la ventaja, digamos, de los marcadores blancos es que no requiere genotipificación, que es un proceso largo y que puede ser costoso. Y entonces, cuando tienes un marcador blanco, se buscan regiones homózigas, ¿verdad? Y la aparición de un alelo distinto, lo que está indicando es que hay daño celular
y entonces estamos hablando de un proceso de rechazo en progreso. Entonces, ya para culminar, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos con estas nuevas tecnologías? Fíjense, a nivel mundial se está pensando ya en utilizar el ADN libre proveniente de células, no solo para evaluar si hay un rechazo, sino también para evaluar si hay aparición de tumores o si hay una infección, así sea asintomática, en estos pacientes, tanto en pacientes que han recibido un trasplante como en otro tipo de patologías. Se está empezando a hacer eso. Entonces, digamos, ese es el futuro. Tecnología que nos permita hacer evaluaciones menos invasivas para entonces así poder hacer una detección temprana de un proceso infeccioso que va a afectar el trasplante, un proceso de aparición de tumores, o el caso central que nos trae hasta aquí, un proceso de rechazo del órgano trasplantado. ¿Dónde estamos en Venezuela actualmente? Bueno, actualmente estamos reactivando todo lo que es el programa de trasplante en Venezuela. Hay 3 centros activos actualmente, que son el Hospital Militar, la Clínica Popular del Paraíso, y se acaba de reactivar en Maracaibo el Hospital Coromoto, pero básicamente lo que se está haciendo ahorita es trasplante de vivo a vivo. ¿Cuál es la esperanza? Que estos trabajos que se están haciendo, liderados, digamos, por un grupo multidisciplinario como Fundavene y otras organizaciones gubernamentales, y donde está el Instituto de Inmunología representando como especialistas en esta área de inmunogenética, ¿verdad? Que esta plataforma que no solo va a permitir que las personas que requieren un trasplante se registren, sino que además va a tener asociado un software que va a permitir buscar las mejores parejas HLA. Y yo sueño un poco más allá. Yo espero que una vez que esto esté instalado, nosotros podamos en el Instituto de Inmunología adquirir estas nuevas tecnologías y poder ofrecerle a estos pacientes un seguimiento para proteger ese órgano que tanto cuesta conseguir. Entonces, como dice la canción de John Lennon, ustedes podrán pensar que soy una soñadora, pero no soy la única. Este instituto fue gestado por un soñador y creo que como que nos unimos todos a soñar en conjunto. Gracias.